Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Hola a totes i tots els que ens acompanyen en aquesta nova edició de Connexió Mèxic. És un plaer compartir aquest espai amb vosaltres. Avui comptem, com sempre, amb la valuosa presència de Leonardo Alvarado, qui ens porta les últimes notícies relacionades amb l'actualitat de Mèxic. També ens acompanya el nostre especialista en art, el nostre amic Luis Rius, amb qui tindrem el plaer de conversar sobre l'interessant exposició Guerreras en el Tiempo de l'artista plàstica mexicana Mónica Schnadower. Benvinguts i benvingudes, comencem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, una vegada més compartint aquest espai. Lamentable noticia la de aquesta semana, Leonardo. Sí, Miriam, como bien lo dices, bueno, siempre tenemos una agenda bastante nutrida de cosas acá. Hubo algunas noticias importantes, pero sin duda este descubrimiento de un rancho en Jalisco fue la que se llevó las 8 columnas en todos los periódicos, y no es para menos, ¿no? Este descubrimiento lo mencionamos la semana pasada, pero no teníamos todavía suficiente información. Y conforme ha avanzado los días, han aparecido más cosas y nos damos cuenta de que se trata literalmente de la punta del iceberg de un problema que raya o que podemos calificar sin temor a equivocarnos en una crisis humanitaria, que es este asunto de los desaparecidos en México. Y desafortunadamente, reconociendo que es un problema muy grave, muy serio, y que afecta de facto y de manera estructural al Estado mexicano, pues también se ha transgiversado de manera excesiva. La oposición lo ha tratado de usar de carne política para atacar a la presidenta Sheinbaum y al otrora presidente López Obrador, de una manera muy vil y vulgar, al grado que incluso uno de los padres del colectivo que encontró el rancho, o que fue a inspeccionar el rancho y donde encontraron todos estos terribles hallazgos, incluso le decía a una periodista que es lamentable que esta gente de la oposición vaya a los eventos donde se están haciendo las conmemoraciones por todas las víctimas, porque hubo eventos tanto en la capital de la República como en otras ciudades, hubo misas, oraciones, etcétera, pues por lo que esto significa, ¿no? Hay cifras muy aterradoras, ¿no? Se dice que hay más de 120,000 desaparecidos en México, lo cual es francamente muy grave, ¿no? Porque es una cifra, no debería haber ni uno, pero es una cifra que además no se cuenta con una contabilidad precisa, ¿no? Se manejan dependiendo de las organizaciones a quien le preguntes, en fin, y es triste que no haya un registro. Tampoco, no hay una actividad concertada de parte del Estado para poder tener alguna perspectiva más profunda del problema. Y sin embargo, creo que la presidenta Sheinbaum esta semana reaccionó de muy buena manera. Le habían pintado en el Zócalo un letrero enorme que decía: Claudia, ahora sí nos ves, y le ponían ahí las cifras de los desaparecidos. Hicieron unas ofrendas con zapatos en el Zócalo y en otros lugares. Levantó mucha polémica, pero la realidad es que es terrible. Lo hemos visto en muchas partes de América Latina, no se diga en Sudamérica. Es terrible este asunto de los desaparecidos, y por primera vez podemos decir que el Estado mexicano lo está reconociendo como un problema de gran magnitud. Era un problema que no se había mencionado en ningún lado, no se había mencionado en los planes de gobierno, no se habían mencionado en las campañas. Por supuesto, para la oposición no tenía ninguna relevancia, porque no implicaba garantizarles ninguna posición de poder, ni mucho menos, pero sí sabemos que era un evento que le resultaba increíblemente incómodo al presidente López Obrador. El presidente López Obrador trató de navegar lo más separado posible de esos colectivos, lo cual pues no ayudaba mucho, porque si bien es cierto que algunos de ellos efectivamente han estado manipulados con fines políticos,
la realidad se impone. La realidad es que sí hay una enorme cantidad de desaparecidos en México. Entonces, suena como prometedor desde el cierto punto de vista que la presidenta haya reconocido el problema, que haya postulado una serie de acciones para trabajar sobre el asunto. Esta comisión de búsqueda que antes estaba medio olvidada en el sexenio del presidente López Obrador recobrará nuevos aires, van a contratar más gente, le van a dotar de tecnología, le van a, o sea, le van a dar otro presupuesto, etcétera. Eh, que suena muy bien, pero a decir por algunos de los periodistas que han estado involucrados en esto, pudiera ser poco. Y es que en realidad este problema lo que nos habla es de todas las fallas estructurales que hay en el Estado mexicano que permiten que estas cosas sucedan, ¿no? Y desafortunadamente, si lo revisamos a detalle, son fallas que vienen a todo nivel, ¿no? Desde el nivel municipal al estatal, no se diga al federal, ¿no? Hay complicidades de todos los órdenes, cosas que a veces no son tan evidentes, pero por ejemplo, ahora que en este sexenio ha habido mucho más decomisos de armas, de droga, captura de delincuentes que en el sexenio pasado, se han descubierto, por ejemplo, algunas armas de muy alto poder que están en manos de estos grupos, que son armas que no se venden, como muchas otras sí, en las armerías que están al público en Estados Unidos. Son armas que solamente se pueden conseguir eh, de parte del ejército norteamericano. Entonces, ¿cómo se contrabandean estas armas? Es complicado identificarlo, quiénes están involucrados, porque además hay que tener en cuenta que el crimen organizado, por supuesto que es un negocio para quien lo ejerce, pero también hay negocios, digamos, periféricos a él, que se han enriquecido de manera importante, ¿no? Comentaba otra periodista de cómo se había apoderado este cártel del rancho, que hay mucha incertidumbre de quién es el rancho, cómo fue que se apoderaron de él, y pues otra vez hay que ir a investigar prácticamente registros históricos, porque esto no es de ayer, de hace muchísimos años, todo este problema que está ligado con la repartición de tierras y la legislación ejidal, etcétera. O sea, son de tal tamaño el problema que a menos que se hagan planteamientos estructurales, difícilmente se va a poder abordar en todos los sentidos, ¿no? Eh, Decía un analista que pues, esta es una evidencia de la desigualdad en México, porque también es cierto, las víctimas que encontraron ahí, o los restos de las víctimas, en general son víctimas, son personas que vienen de sectores muy desfavorecidos en México. Entonces sí podemos hablar de que esta es una manifestación más de la desigualdad. Es gente que quería un trabajo, que no tenía otra opción y creyó en estos delincuentes y terminó pagando con la vida. Las iniciativas del presidente López Obrador, que pues yo creo que todos las celebramos en cuanto al desarrollo de los programas sociales, sí hizo una diferencia en cuanto a la desigualdad en México, pero no ha sido suficiente. Y en el caso del crimen organizado es todavía más profundo el asunto, porque los programas sociales ayudan, pero no resuelven totalmente. También se requiere una política de seguridad mucho más agresiva, no como la del presidente Calderón, donde se declaró una guerra que terminó en una sangrienta historia. Pero sí vemos ahora al gabinete de la presidenta Sheinbaum tomando acciones que antes no se tomaban, ¿no? Tratando de hacer coordinación también con gobiernos extranjeros, en particular en el caso de los Estados Unidos, que tienen mucho que ver. Algunas de sus agencias incluso han participado. Hay que ver los registros históricos en México, ¿no? Cómo esta vinculación que se detectó en 1980 entre la CIA y los Irán Contras y los conflictos tanto en Medio Oriente como la contrainsurgencia en Centroamérica, no son cosas que podemos pasar por alto porque están implícitos en todo esto, ¿no? Así que, pues sí, una lamentable noticia, pero también por otro lado, es muy bueno haberlo puesto en el mapa nacional, porque era una cosa que parecía que pues sí sucedía, pero nadie hablaba mucho de ello. El propio gobernador de Jalisco también se sentía muy incómodo con el tema,
lo ignoraba, no lo abordaba. Y claro, pues estas cosas van creciendo. El crimen organizado no va a estar esperando a ver si el gobierno hace A o B, ellos están en lo suyo. Pero tampoco hay que juzgar a priori, ¿no? Es un problema complicado. Hay que ver que nombrar a este rancho como un centro de exterminio es francamente una conjetura, ¿no? Estamos esperando todavía datos de las investigaciones, pero sí es un hecho que el crimen, bueno, hay reportes donde sabemos que el crimen organizado es uno de los principales empleadores en México, ¿no? Y no necesariamente de manera voluntaria, sino de manera forzada, que buscan gente joven, etcétera. Hay incluso estudios de investigadores en otras partes del mundo que han evidenciado que una de las grandes fortalezas que tiene el crimen organizado en México es su capacidad para hacer reclutación forzada de jóvenes. Entonces, pues sí, es muy bueno tener programas sociales como Jóvenes Sembrando el Futuro, pero necesitamos políticas de seguridad más estructuradas. Incluso hay analistas que dicen que la disposición, digamos, de la división política hoy en México hace muy difícil abordar estos temas porque hay demasiados municipios y administrar eso es tan complicado que se le abre la puerta a muchos lugares. Si uno se pone a ver dónde está este rancho está en un municipio relativamente pequeño, además de perfil turístico del estado, y sin embargo, los delincuentes fueron capaces de armar por lo menos centro de adiestramiento, que ahora arroja todos estos terribles evidencias. Así que, pues esperemos esta semana más información al respecto. Creo que en general la propuesta de la presidenta Sheinbaum de reforzar a la Comisión Nacional de Búsqueda se ha recibido bien. Esperemos que se ejecute como se debe de ejecutar y ver qué más aportan los otros miembros de la sociedad, tanto gobernadores como fiscales, y desde luego la sociedad civil. La sociedad civil ha tenido una participación muy importante. Estos comités de madres buscadoras han hecho trabajo sensacional y claro, resultan muy incómodas. Entonces va a haber que protegerlas, ayudarlas y darles herramientas para que ellas puedan seguir coadyuvando a tratar de paliar este problema, ¿no? Precisamente, dado todo este contexto estructural de violencia que describes, donde hay factores como la corrupción, la impunidad, la seguridad pública, la desigualdad social, por supuesto, ¿no? Que se entrelazan de alguna manera con el crimen organizado. ¿Hasta qué punto la persistencia de la violencia es un síntoma de una crisis de Estado de Derecho, ¿no? ¿Y qué reformas estructurales, a tu juicio, serían necesarias para garantizar una paz sostenible en la medida de lo posible, ¿no? Sin caer pues, en dinámicas autoritarias o en dinámicas represivas? Bueno, desde luego hay que hacer reformas a la Constitución, hay que darles más capacidades a algunas autoridades a nivel estatal. Por ejemplo, ahorita la coordinación se hace a nivel, digamos, voluntario, ¿no? Hay un gabinete de seguridad en la que se invita incluso a los gobernadores de los estados, pero probablemente esto tendría que estar ya obligado o, digamos, asentado en la Constitución para que no fuera, no importa de qué partido seas, pero si tú eres gobernador de un estado, tendrías que participar en este gabinete. Ahora hay Omar García Harfuch ha ejercido sus poderes al máximo y tiene un poder de convocatoria muy importante, pero en el sexenio pasado vimos que muchos gobernadores no participaban en esto, por ejemplo, ¿no? Y hay que hacer esta discusión de qué hacemos con la administración municipal, si hay que reformarla o no hay que reformarla. Las policías municipales también están totalmente fuera de la película y hay que incorporarlas. El asunto que tiene que ver con la asignación de presupuestos. Hay quien se queja de que en México no hay el suficiente dinero para generar una fuerza del orden que sea capaz de abordar estos temas. Digo, es muy simple verlo. Hoy no tenemos una policía de caminos. ¿Ustedes se acuerdan? Alguna vez tuvimos policía de caminos.
Hoy no tenemos policía camino, pues ya está totalmente carcomida por la corrupción, pero pues hoy la Guardia Nacional trata de hacer eso, entonces son demasiadas funciones, ¿cómo se llama? Turnadas a una sola entidad gubernamental que lo más seguro es que no sea tan eficaz como debería. Y la única manera de asignar más recursos a todo este tema, pues es indiscutiblemente con una reforma tributaria que ni el presidente López Obrador ni la presidenta Sheinbaum se han atrevido a postular, y parece que ya es urgentísimo. Hay datos de la OCDE que hablan de que México es uno de los países que menos recauda en la organización, y es la 11ª o 12ª economía del mundo. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, como no, otra vez, no es un tema de integralidad, digamos, se dice ahora de 360 grados. Si no lo abordamos así, pues vamos a estar, como se dice, dando palos de ciego, ¿no? Pues sí, sí que és oportunista el que fa l'oposició de lucrar amb un fet tan terrible, però també és cert que aquest cas de Teuchitlán, Jalisco, és una dolorosa evidència de la crisi de violència i desaparicions forçades que enfronta Mèxic. I aquest fet ha de ser una crida a l'acció per enfortir la justícia, la veritat i la memòria, evitant que aquests horrors es continuïn repetint. Gràcies, Leonardo, per la teva col·laboració i el teu compromís amb l'anàlisi de l'actualitat política de Mèxic. Placer, Miguel. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. En un esforç per revitalitzar les llengües originàries de Mèxic, la Ciutat de Mèxic ha llançat un projecte pilot que introdueix l'ensenyament del nàhuatl a 78 escoles com a assignatura optativa. Aquesta iniciativa no sols representa un pas important cap a la preservació d'una llengua amb profundes arrels a la història del país, sinó que també busca enfortir i fomentar la diversitat lingüística. El nàhuatl, parlat per milions de persones abans de l'arribada dels espanyols i encara present a diverses comunitats del país, ha patit un procés de desplaçament a causa de la imposició de l'espanyol com a llengua dominant i de les polítiques d'invisibilització de l'Estat-nació. Actualment, tot i que continua sent una de les llengües indígenes més parlades a Mèxic, enfronta riscos de pèrdua en certes regions a causa de la manca de transmissió intergeneracional i la discriminació lingüística. Davant d'aquesta situació, el govern de la Ciutat de Mèxic ha implementat aquest programa pilot amb l'esperança de revertir la tendència de desaparició del nàhuatl, donant-li un espai dins del sistema educatiu. La inclusió d'aquesta llengua a escoles no només permet als estudiants conèixer la seva història i estructura gramatical, sinó que també visibilitza l'existència d'aquesta llengua i els seus parlants. La implementació d'aquest projecte enfronta diversos reptes significatius. Finançament i recursos didàctics, perquè l'ensenyament d'una llengua requereix materials adequats, capacitació i estratègies pedagògiques ben dissenyades. Un dels principals desafiaments ha estat assegurar el pressupost necessari per desenvolupar llibres, material audiovisual i per la formació especialitzada per als professors. També, actualment, hi ha pocs professors capacitats per l'ensenyament del nàhuatl en un context escolar formal. Això ha portat a la necessitat de crear programes de formació que permeten a parlants originaris convertir-se en professors o que preparen persones en l'ensenyament de la llengua com a segona llengua. Encara que el nàhuatl s'ofereix com a assignatura optativa, el seu impacte dependrà de què tant s'aconsegueixi articular amb altres continguts escolars i del reconeixement oficial que rebi dins del sistema educatiu. Sense una integració adequada, corre el risc de quedar relegat com un curs extracurricular sense continuïtat ni seguiment.
Durant dècades, les llengües indígenes han estat marginades i discriminades, cosa que ha generat vergonya entre els seus parlants i desinterès en les noves generacions. Canviar aquesta percepció i despertar un interès genuí per aprendre nàhuatl és un repte que cal abordar amb estratègies culturals i educatives. L'ensenyament del nàhuatl a les escoles pot ser un punt d'inflexió en la revitalització d'aquesta llengua. Si el projecte té èxit i aconsegueix expandir-se, podria establir un precedent per a la inclusió d'altres llengües indígenes al sistema educatiu mexicà. A més, l'aprenentatge del nàhuatl no ha de veure's només com una iniciativa per als parlants indígenes, sinó com una oportunitat perquè tota la societat mexicana reconegui i valori aquesta herència lingüística. La incorporació del nàhuatl a les escoles de la Ciutat de Mèxic és un pas important, sens dubte, cap a la preservació de les llengües indígenes, però el seu èxit dependrà, com ho esmentia anteriorment, per diversos factors. Però més enllà de l'ensenyament d'una llengua, aquest projecte representa un esforç per rescatar i enfortir una part fonamental de Mèxic. Si l'educació es converteix en un vehicle per a la preservació del nàhuatl i altres llengües indígenes, el veritable repte no és només ensenyar nàhuatl a les escoles, sinó construir una societat on parlar una llengua indígena no sigui motiu de discriminació. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I ara sí, anem ja amb el Luis Rius. Hola Luis, ¿cómo estás? Benvingut. Pues muy intrigado, muy horrorizado con lo que está pasando, este tema que Leonardo nos ha comentado, y muy interesado, por otro lado, en todo lo que tú comentas acerca de las lenguas de pueblos originarios. Creo que en algo ligado a esta problemática que tú comentas y que tiene que ver con finalmente una redefinición cultural de México, me traigo a cuento una exposición pictórica fantástica que se está desarrollando en la sala Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, una sede magnífica para el arte, sobre mujeres guerreras de la artista mexicana Mónica Dower. Ella se apellida Schnadower, pero como a todos se nos dificulta mencionar Schnadower, ella se puso de seudónimo, digamos, Dower, con D. Entonces, bueno, es una artista con mucha trayectoria en México y en otras sedes, en Nueva York, en Inglaterra, lugar donde nació, aunque ya es nacionalizada mexicana, y nos presenta ahora una serie de mujeres guerreras en cuadros de gran formato, 1,90 de alto por 1,20 de largo, y también dibujos más chicos, que presentan un magnífico contraste visual. Son mujeres dibujadas de cuerpo entero, en lápiz y luego en pintura blanca, es decir, se trata de un dibujo pintado. Uno ve como un dibujo en grafito, en lápiz, en primer plano siempre y de cuerpo entero las mujeres, y atrás invariablemente un segundo plano con un textil pintado, un textil reproducido a mano con pintura, de diferente cultura al de la mujer retratada. Entonces se trata de estas mujeres que son guerreras porque lo han sido, porque lo son propiamente dicho, como María Ginestá, la guerrillera de la Guerra Civil Española, o una japonesa que fue también, una samurái japonesa que fue también imponente, y otras guerreras que son completamente anónimas, que son indígenas que trabajan para mantener a su familia, también trabajadoras de diversa índole, bailarinas, artistas, mujeres que han sido ellas mismas y representan a otras, que lo han sido también invisibilizadas, borradas de la memoria, y que han tenido que pasar mucho tiempo para que vayan recuperando un estatus que les corresponde. Son en verdad preciosos estos retratos, estas mujeres guerreras, y muy, muy, muy curiosos, porque, por ejemplo, una de ellas es una mujer con la bandera, es una fotografía de Tina Modotti, que es una mujer indígena con una bandera grande desplegada,
Y atrás ella está en primer plano, como decía yo, pintada con carbón, pasteles, óleo y pintura blanca, y está sobre un precioso textil de otra cultura. Luego aparecen unas mujeres bretonas, que son muy importantes, que las recibe un textil de Chiapas verdaderamente precioso. Estas obras abordan el tema de la identidad y la hibridación cultural que trabaja Mónica en esta serie, y forma parte de una posibilidad de hibridación cultural y de, digamos, de globalización, de cultura global, que va más allá del interés de los mercados y del libre juego de las economías de los mercados y de los capitales. También a nivel cultural se habla de una globalización, pero positiva. También tenemos el ejemplo de una pintura preciosa sobre la gran pintora norteamericana Georgia O'Keeffe, sobre flores, sobre motivos textiles florales que a ella le interesaban tanto. Es una fotografía de ella tomando restos óseos en un desierto, muy famosa. También aparece Elizabeth Catlett, esta gran escultora negra que en México tuvo mucha importancia, y atrás la recibe un precioso zarape de Saltillo. Otro ejemplo es María Ginestá, esta guerrillera que fue fotografiada por, en México le decimos Juan Guzmán, a este gran fotógrafo alemán que se quedó a vivir aquí, pero antes de venir estuvo en la Guerra Civil Española, tomó la foto famosa de María Ginestá, y aquí la reproduce a su manera Mónica, teniendo atrás un maravilloso textil de Oaxaca. Nakano Takeko es esta luchadora japonesa, y atrás tiene un textil de Marruecos del siglo XIX. Aparecen también soldaderas, una mujer de Alepo, cubierta por un textil del Istmo de Tehuantepec. Son varias mujeres y todas son muy sorprendentes. Esta hibridación se vuelve muy sorprendente y nos impacta porque, aparte del contenido propiamente visual, el contenido temático, el contenido que va más allá de lo estético, pues resulta poderosamente significativo. Esta muestra la acompañan textos de un gran crítico que es Luis Ignacio Sáenz, una entrevista de nuestra queridísima Miriam Kaiser, una de las promotoras culturales más importantes de México, y una historiadora del arte hecho producido por mujeres, que es Dina Komisarenko. Me voy a permitir leer unos fragmentos breves del texto que escribió para esta exposición. Dice así: a lo largo de la historia, a las mujeres frecuentemente nos han intentado robar nuestro pasado, invisibilizando los numerosos aportes a la cultura que hemos realizado, así como nuestra capacidad de actuar juntas. En efecto, pese a los numerosos libros de historia que no nos reconocen, somos muchas las mujeres que en distintas épocas, con distintas raíces e identidades culturales y de distintos frentes, tales como el trabajo en el campo, la pintura, la danza, la escritura, el activismo político y los feminismos, hemos combatido a la injusticia para, entre todas, construir una sociedad mejor. Se refiere luego a las valientes mujeres de Mónica y concluye: el momento histórico en que los prejuicios de género, el racismo y la desigualdad social, sumados a las diferencias ideológicas y a la falta de comunicación entre la gente, suelen conducir a crueles disputas aparentemente infranqueables, las guerreras en el tiempo de Dower, ella misma una de las talentosas guerreras del arte mexicano actual, resuelta y convincentemente nos ofrecen un inspirador ejemplo de lucha a favor de la inclusión, de la empatía y de la paz que en la actualidad resultan tan urgente y necesario. Lo firma entonces Dina Komisarenko, especialista en mujeres artistas. Realmente es una exposición muy atractiva. Yo celebro y con mucho contenido. Es una exposición importante, más allá de decir que es interesante,
y también por el juego y la fuerza estética que propone. Celebro que sea en el Instituto Politécnico Nacional porque ha tenido mucho que ver el arte de este país con el Politécnico Nacional, sobre todo el arte de izquierda. Ahí tuvo un taller muy importante David Alfaro Siqueiros, fue en el Politécnico donde se hizo el famoso Politec, esta pintura acrílica mexicana que presumimos que le ganó a la pintura acrílica estadounidense y que bueno, pues es un elemento favorable de la vanguardia mexicana. Pues los invito entonces a esta exposición y también pueden acceder por la vía de internet. Muchísimas gracias. Luis, ¿cómo es que seleccionó Mónica a estas mujeres anónimas? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué criterios utilizó para hacerlo? Porque leía sus biografías y le iban interesando mucho. Por ejemplo, descubrió de pronto que existía esta luchadora, esta samurái japonesa, y se puso a investigar, se dio cuenta pues que era un personaje como todos los héroes que están siempre en el borde de no serlo, poco como ese cuento de Borges, del traidor y del héroe, héroes que para unos lo son y para otros son justo lo contrario, y por haber sido una luchadora incluso físicamente muy capacitada, de pronto estaba en ese filo de la navaja, pero era de un valor y de una inteligencia en verdad notables. Entonces, para ella era importante retratarla y recuperarla pues con un textil de otra cultura, de Tehuantepec, porque de esta manera encontró como una empatía entre este textil y la luchadora y una posibilidad de hacerla viajar a otro tiempo, a otra cultura, con un significado similar. Y así, por Georgia O'Keeffe también le llamó mucho la atención, y trabajadoras indígenas que ella va viendo en la calle y que, bueno, le estrujan el corazón y les dedica estas obras. Es una especie de modesto reconocimiento, pero bueno, muy entrañable desde el campo de lo artístico. Y así otras artistas que por fortuna algunas van saliendo, ¿no?, del olvido, como Hilma af Klint, esta gran pintora noruega que descubrimos inventó el arte abstracto antes de Kandinsky, y así vamos descubriendo a varias artistas que no están en la historia del arte todavía, bueno, empiezan a estarlo, pero que no estuvieron en el célebre libro de Gombrich, que es el más célebre que hay sobre la historia del arte mundial, y donde solo hay 2 mujeres, y bueno, no sé qué cantidad de miles y miles de hombres. Entonces, Mónica las elige viendo la posibilidad y su potencial para revertir este criterio antifemenino que es el que ha privado. ¿Y qué es lo que espera que el público cuando va a ver la exposición se lleve? Primero, ella apela más a una conciencia. ¿A quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Vamos a decirlo así, anónima, y que está, bueno, de pronto estéticamente muy bien resuelta y que nos llama la atención porque hay un primer impacto estético. Aquí es un poco como las flores, un impacto estético profundo que atraiga la atención del espectador, una primeridad, dicen los semióticos, que te atrapa y ya luego te pone a pensar. Entonces es lo que yo diría que esa es la estrategia de Mónica, atrapar estéticamente a nivel de las sensaciones, de las cualidades, y luego invitar a una reflexión. Leonardo, ¿alguna pregunta para Luis sobre la exposición? Mira, sí estaría bien tomar los datos de la exposición. Creo que por lo menos yo no tenía visto una exhibición de esta naturaleza, y francamente creo que vale mucho la pena publicitarla lo más posible, así que si nos pudiera dar referencias de cómo llegar a ella, sería muy interesante. Sí, cómo no, con muchísimo gusto, Leonardo. Está en el Instituto Politécnico Nacional, en el antiguo casco de Santo Tomás, y está, no tiene pierde, es en el auditorio Jaime Torres Bodet,
en una de las salas laterales de este auditorio, en el mero corazón del Instituto Politécnico Nacional. Hay una página de internet que va a estar presentando la exposición, que va a estar todo este mes y el siguiente, va a estar todavía en abril, todo el mes de abril, y estarán subiendo también imágenes sobre la exposición y sobre el montaje, que es en verdad magnífico. Felicitaciones a quienes lo lograron. Y por otro lado está la página de Mónica Dower, para quienes hacen el favor de escucharme en Barcelona y otros lugares. En la página web de Mónica Dower se están subiendo también imágenes e información de esta muestra, así como los textos críticos. Doncs, moltíssimes gràcies, Lluís, per haver-nos acompanyat aquest dijous per conversar sobre aquesta interessant i important exposició que explora artísticament i que rescata la memòria de dones anònimes al llarg de la història, donant a totes elles un espai i una visibilització al present. Molt d'èxit per a la Mònica i la seva exposició. I gràcies. Bueno, muchísimas gracias. I arribem al final d'aquesta emissió. Ens retrobem dijous vinent en una emissió més de Connexió Mèxic. Fins aviat.